curiosa actualidad. Ayer mismo fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que avivó el debate sobre la necesidad o no de restringir vuelos cortos con alternativa en el ferrocarril. La medida tiene un objetivo claramente ambiental, pero el propio ministro, a pregunta de un servidor, reconoció que el impacto de esa medida sería claramente limitado y que lo bueno o lo positivo es abrir el debate sobre sostenibilidad en un sector del transporte aéreo que nos consta a todos está trabajando en la vía de la descarbonización, pero que debe acelerar los pasos por la urgencia climática. Presentados todos los ponentes que tenemos aquí en la mesa, haremos una breve introducción, cada uno de nosotros. Me vais a ahorrar leer vuestra biografía y demás. Y pondremos un poco la materia en cuestión para profundizar después en el debate. Por orden, tal y como estáis sentados, Ana, se abre ese debate. Yo no sé si es cuestión de poner al tren frente al avión o estamos hablando de modos de transporte compatibles, de infraestructuras compatibles. Hoy en España la realidad es que lo son poco, porque el tren no llega a los aeropuertos. También está en la estrategia del gobierno hacerlo, llegar a los principales nodos del país. Cuéntame, ¿es más cuestión de enfrentarlos o de hacerlos compatibles? Desde luego de hacerlos compatibles. Nosotros creemos que la solución para la sostenibilidad es una interfaz adecuada de manera que los aeropuertos sean centros multimodales sostenibles, centros de conexión, no solo con ferrocarril, con otros modos de transporte, con autobuses sostenibles, con vehículos de transporte público sostenibles, con todo tipo de VTCs, taxis, vehículos privados sostenibles. Y para eso lo que nosotros queremos hacer es transformar los aeropuertos de manera que podamos proporcionar todas las energías que se demanden por parte de otros modos de transporte y nos tendremos que convertir no solamente en un hub de multimodalidad sostenible, sino también en un hub energético, que tengamos tanto las energías como la logística de suministro de combustibles diferentes, tanto para el transporte hacia y desde el aeropuerto como para el lado aire, las aeronaves verdes, ¿no? Las aeronaves eléctricas y de hidrógeno. Desde luego, si fuera tan sencillo como un cambio modal, tendríamos la solución para la descarbonización ya encima de la mesa. Y lamentablemente no es así. Ya, perfecto. Se me ha pasado decir que eres ingeniera aeronáutica y verán que los perfiles son diversos y los enfoques y la aproximación a la cuestión también es muy diversa. Carolina Herrero, periodista, compañera periodista, directora de comunicación de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier Gándara, presidente del colectivo, salió inmediatamente a contestar al ministro Puente diciendo o poniéndose en contra de la medida de restringir vuelos cortos. Aseguró que se ahorrarían en torno al 0,1-0,2% de las emisiones del transporte aéreo con una medida de esas características. Entiendo que la asociación está abierta al debate, pero no a restricciones. Totalmente, lo has explicado muy bien. Ayer acogimos con optimismo o con satisfacción la oferta de diálogo del Ministerio porque venimos pidiendo desde hace tiempo. Creemos que hay que dialogar, creemos que hay que sentarse a la mesa y analizar todas las posibles propuestas. Pero de entrada, la restricción de vuelos cortos consideramos que no es la solución porque no podemos olvidar la meta es descarbonización y esta medida en ningún modo descarboniza. La reducción de emisiones que se conseguiría con la supresión de los vuelos cortos con la alternativa al tren de hasta 2,5 horas, que es un poco lo que está sobre la mesa, sería residual. El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos lo cuantifica en 0,9% de emisiones. Luego residual lo hemos visto en Francia, que se ha propuesto, con una medida más efectista que efectiva, pero igualmente residual. Pensamos que la alternativa tiene que ser otra, además no en la prohibición. Ya ha habido un trasvase natural del avión al tren. Actualmente ya tiene una cuota de mercado el tren de un 80% frente a un 20% del avión en lo que es el tramo doméstico. Incluso en algún tramo como el Valencia-Madrid es del 90% para el tren y del 10% para el avión.
Luego, no tiene sentido una prohibición, una restricción, una reducción, no vemos que sea la línea. Nosotros creemos que hay que apostar por soluciones que efectivamente descarbonicen, como puede ser el combustible sostenible, que supongo que hablaremos de ello a lo largo de este debate, u otras medidas como la intermodalidad, de lo que ha hablado Ana, pero una intermodalidad real y efectiva, no a cualquier precio, con una conexión directa de la alta velocidad a la terminal, sin trasvases, sin transbordos, perdón, y además con una suficiente frecuencia para que haya o se dé respuesta a la necesidad, ¿no?, de demanda que hay. Ajá. Teresa Parejo es doctora en Derecho, directora de Sostenibilidad de Iberia. Una auténtica, una verdadera experta en los combustibles sostenibles, en el desarrollo y futuro uso de una fuente de energía que promete descarbonizar hasta en un 80% las actuales emisiones de los vuelos. Teresa, imagino, la posición de Iberia exacta a la de la Asociación de Líneas Aéreas. Sí. ¿Dónde crees que está la clave para la descarbonización de los vuelos? Estamos hablando de los cortos, pero de los vuelos en general. Sí, gracias. Y lo ha dicho Carolina perfectamente. Multimodalidad, por supuesto, y otras medidas de apoyo a la renovación de la flota, la eficiencia de las operaciones, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y finalmente el apoyo, aparte de la multimodalidad, que nos parece además esencial, importantísima, pero tal y como en la forma en que ella ha expresado Carolina, y sobre todo el apoyo al desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación, que son la verdadera solución para la sostenibilidad o para la descarbonización o transición ecológica, mejor dicho, de la aviación. Y además porque esto sirve desde ya, si pudiéramos, utilizar los combustibles de manera masiva, descarbonizaría además el largo radio, que es donde se concentra la mayor, pero inmensamente, o sea, el 80% o más de las emisiones provienen de los vuelos que no pueden sustituirse por tren. Entonces, entendemos que esa es la solución, el apoyo, como está ocurriendo en otros lugares del mundo, concretamente en Estados Unidos, que a través del Inflation Reduction Act pues están poniendo incentivos, apoyos económicos para el desarrollo de este tipo de combustibles, y de hecho se está yendo la inversión hacia allá. Nosotros en Iberia hicimos, con esa preocupación, hicimos un informe muy potente que el año pasado pues tuvo mucha repercusión, con PricewaterhouseCoopers, que demostraba la oportunidad que podría suponer para España, tanto por la cantidad de recursos de que dispone, que son la materia prima para la producción de los combustibles sostenibles, como la energía renovable, que de hecho nosotros ya somos líderes en Europa en producción de este tipo de energías. Todo eso podría suponer una oportunidad para apoyar una nueva industria que no existe actualmente en nuestro país y generar cohesión social y territorial, o sea, transición ecológica justa en España, y además contribuir a la descarbonización de un sector que, por cierto, es estratégico en España porque presta un servicio público que no puede prestarse para la interconexión del territorio con otros medios de transporte, para conectar no solamente España, que es una isla en sí mismo, con Europa y con el resto del mundo, sino también las islas. Entonces no se puede prescindir de la aviación, es un servicio esencial. Por tanto, tenemos todos los elementos para aprovechar este proyecto país, que podría ser crítico para el desarrollo de la aviación, la descarbonización, una nueva industria y además el turismo. En todo caso, el gobierno ha llamado a las aerolíneas para hablar de posibles restricciones y también de este lado del debate, ¿no? De las posibilidades que tiene el país como, por ejemplo, productor de combustible sostenible. Habrá que ver cómo evoluciona ese debate. Hemos empezado por el modo aéreo porque Jonathan y Javier los tenemos allí más lejos del moderador. Estamos en el extremo, pero vamos el extremo inmediatamente ferroviario. con ello. Licenciado en Ciencias Ambientales, Jonathan Sánchez es subdirector de marca, de sostenibilidad. Un nombre muy largo, responsabilidad corporativa, responsabilidad corporativa de ADIF, que es el administrador de la infraestructura ferroviaria aquí en España, empresa dependiente del Ministerio de Transportes. Además de conectar la red de ferrocarril, especialmente la de alta velocidad, con los aeropuertos, de lo que imagino que me comentarás algo, ¿qué puede hacer ADIF por la descarbonización del transporte, por descarbonizar aún más el ferrocarril? Bien, Javier, de sobra has conocido que el ferrocarril ya por sus características es una red muy electrificada,
desde el 2019 compramos la energía eléctrica que se consume en el sistema ferroviario con garantía de origen, con lo cual eso permite que todos los trayectos de los trenes que se producen por la red que nosotros gestionamos o administramos sean nulos en emisiones directas de CO2. Pues tenemos esa ventaja ambiental que consideramos que tiene una potencia que se debe aprovechar. En ese sentido, lo que comentabas, lo que buscamos es establecer un poco lo que estáis comentando aquí en la mesa, el resto me voy a repetir, unos hubs potentes de movilidad, de multimodalidad, mejor dicho, en nuestras estaciones. Estamos con grandes proyectos de remodelación en estaciones en grandes ciudades, como todos podemos ver por Madrid, si paseamos, ¿no? En Chamartín, Atocha, que son proyectos incluso que van más allá, que son proyectos que van a un planeamiento urbanístico asociado alrededor de la estación y que lo que buscan es eso, ¿no? Que haya una oferta variable en modalidad para los usuarios de los trenes. Pero no nos quedamos solo en la parte de viajeros, sino que también en la parte de mercancías estamos desarrollando actuaciones para conseguir incrementar esa ventaja que pueda tener el ferrocarril y apoyarse en ella a la hora de transportar mercancías. Estamos hablando de actuaciones en materia de autopistas ferroviarias, mejorando conexiones con los puertos, automatizando en la medida posible todo lo que se pueda el proceso logístico de las mercancías. En definitiva, intentamos potenciar esa ventaja o esa posición que tenga el ferrocarril de cara al resto de modos desde un punto de vista colaborativo y desde un punto de vista complementario con esos modos, ¿no? Ajá. Como ven, no están exactamente enfrentados un modo y el otro a la luz de lo que se está comentando en este panel. Javier Marín, licenciado en ADE, es director de comercial, fidelización y de ventas de Renfe Viajeros. ¿Cómo conviven? ¿Cómo compiten el tren y el avión allí donde coinciden? Bueno, yo creo que no tenemos, primero que soy un poco el outsider de este grupo, ¿no? Todos llevan el cargo de sostenibilidad, yo creo que voy a aportar una visión un poquito diferente. Soy muy del tren y tengo un nombre un poco aeronáutico, Javier Marín, no tiene nada que ver, pero parecido, ¿no? Bueno, en la parte de competencia entre tren y avión, yo creo que no hay una competencia como tal. O sea, nosotros a Iberia, por ejemplo, que tenemos aquí a Teresa, no la tenemos como un competidor, porque como antes decía Elena, sí que está habiendo un trasvase natural, y es que Iberia y Renfe estamos trabajando juntos ya desde hace muchos años, y en los últimos años de forma más intensa para ir promoviendo ese trasvase de pasajeros en los vuelos de conexión al tren y luego el largo radio o el medio radio a través del avión, porque además no hay otra alternativa. Entonces, ahora mismo ya se da la circunstancia de que determinados trayectos desde Zaragoza, Valladolid, Orense, cuando buscas uno de esos trayectos hasta Nueva York, el primer tramo del viaje lo hace Renfe y luego el siguiente lo hace Iberia. Pero también en aquellos destinos orígenes, donde hay aeropuerto, como puede ser Valencia o Sevilla, sucede lo mismo. Es decir, buscas un Valencia-Nueva York o un Sevilla-Nueva York y va a aparecer una opción donde está Renfe ofreciendo el primer trayecto e Iberia ofreciendo. Entonces, más que competencia, yo creo que cada uno hemos entendido nuestro rol perfectamente. Tenemos la suerte de que compartimos este proyecto como una prioridad estratégica en ambas compañías, que entendemos que la sociedad va hacia ahí y que ya la demanda nos lo ha demostrado. Con lo cual, al final, más que competencia, estamos buscando formas de colaborar y formas de hacer que este cambio, que puede ser que llegue o no de una forma regulada, anticiparnos a él. Claro. Lo que sí es obvio es que en un país con 3, 4 focos económicos, 3, 4 polos económicos, no sobra ningún modo para vertebrar el territorio, ni sobra el modo aéreo, ni sobra el modo ferroviario, ni siquiera, me atrevo a decir, sobra la carretera. Eso creo que coincidiremos absolutamente todos. Lo que debe darse es un debate en profundidad, acelerar los avances en busca de sistemas que descarbonicen todos esos modos de transporte y además fomentar el uso racional de todos ellos. Por eso entiendo que la intención del gobierno es abrir el debate y a ver qué sale. De todos modos, hay experiencias en Europa. No sé si alguien conoce un poco cuáles están siendo los resultados en Francia, en Países Bajos, en Bélgica, sobre restricciones a vuelos cortos que aquí en España afectaría a 5 rutas. Madrid con Málaga, con Sevilla, con Alicante, con Valencia y con Barcelona. Pero no Sí. afectan en realidad, porque si son vuelos de conexión no afectan. Entonces, Cierto, es cierto. que no. Si conectan con el hub esos vuelos,
no afectan. Y de afectaría. hecho en Francia es lo que ocurrió. Se anunció como una medida estrella y luego creo que afectaba una o ninguna. Ajá. Vamos, que nada, porque al final no recuerdo exactamente, pero no eran los vuelos a Charles de Gaulle, que eran los que eran de conexión, y entonces al final eran a Orly no sé qué línea, y al final o no era ni siquiera Orly, y era uno que había interno, no sé si lo Era recuerdas. Orly Nantes, Orly Burdeos Y uno ya lo habían quitado, esas y uno tres. antes de la pandemia ya lo habían eliminado, o sea que Sí. creo que era un vuelo, o sea que esto O sea, más no era efectista que serio. efectiva. Sí, exactamente. Creo que el impacto a nivel de emisiones país ha sido un 0,01% de reducción de emisiones. Ujú. Bastante limitado. Ajá. En todo caso, lo que sí que comentó, por ejemplo, ayer el ministro, es que el modo de transporte en la actualidad es el ferroviario y que es el que hay que desarrollar. Hay grandes proyectos en España, como son los corredores Pero- Atlántico y Mediterráneo, que están mereciendo miles de millones de inversión en pos de dinamizar la economía, el transporte de carga, etcétera, Por etcétera. supuesto que sí, pero si hablamos de multimodalidad, no solamente es el tren, porque un tren, que a mí me encanta el tren, vaya por delante, pero y además tenemos ese producto, Tren and Fly, o sea que no, yo no estoy, me encanta el tren, y cuando puedo también viajo en tren, pero cuando hablamos de multimodalidad hay otras cosas además del tren, y también hay que potenciar, porque cuando tú construyes una nueva línea aérea, una nueva línea de tren, Sí. pueden ser 40 años de construcción. Ajá. Entonces, en ese tiempo, a lo mejor se ha desarrollado también drones eléctricos que pueden también formar parte de ese mix de multimodalidad. Ajá. O sea que no solamente cuando hablamos de multimodalidad podemos hablar de más cosas. Y en el tiempo de desarrollo, en esa transición ecológica, mejor surgen otras formas de transporte también sostenibles. Ajá. A la directora de sostenibilidad de AENA, yo le preguntaría a Ana si tienen futuro los aeropuertos regionales en un entorno en el que se habla de restricciones de vuelos cortos y demás. Evidentemente vemos el futuro de Madrid, de Barcelona, de Palma, etcétera, etcétera. Son aeropuertos grandes con mucho tráfico. ¿Pero los regionales tienen futuro o no? Bueno, el modelo de AENA es un modelo en red. Ujú. Y no es un modelo que está basado solo en rentabilidad y en número de vuelos, también está basado en vertebración del territorio y en servicio público. Entonces, es innegable que los aeropuertos insulares tienen su razón de ser y es una razón de ser muy importante, incluso los aeropuertos pequeños, el aeropuerto de La Gomera, el aeropuerto del Hierro. Daros cuenta que esas rutas aéreas dan servicio a temas sanitarios, a temas de educación, a temas de necesidades académicas de todo tipo. Y yo creo que en determinados trayectos, y al final esto lo va fijando la ley de la oferta y la demanda y la economía de mercado, sí que son necesarios determinados vuelos, quizás no son lo suficientemente o no son muy rentables, pero sí que cubren necesidades de la población. Ajá. Y al final el análisis que hay que hacer es el siguiente. España es un país muy bien conectado, tiene unas infraestructuras de primer nivel, muy por encima de gran calidad y muy por encima de algunos otros países europeos. Y yo creo que hay que apostar por seguir manteniendo esas infraestructuras y esas posibilidades para todos los españoles. Claro. Jonathan y Javier, ¿tendría público, o Jonathan te preguntaría también sobre los planes, así someramente, que tiene a conectar la red ferroviaria, sobre todo la de alta velocidad, con los aeropuertos? Pero os pregunto a los dos, ¿tendría público una conexión, un ramal de Chamartín a Barajas o el ramal a Girona o cercanías al aeropuerto de Alicante? ¿Las operadoras lo quieren, Javier? Sí, claro. Sí. Sí habría público, es decir, ahora mismo ya hay conexión ferroviaria entre Chamartín, y esto Jonathan lo sabrá también como yo, entre Chamartín y Barajas. Es verdad que es de cercanías y que todavía no es de alta velocidad y se está trabajando en eso y Jonathan tendrá más datos. Pero ahora mismo nosotros, por ejemplo, nosotros en nuestros billetes de alta velocidad tenemos lo que llamamos el combinado de cercanías, que es una vez que llegas al destino tienes incluido el billete de cercanías, con lo cual ahí tenemos el dato de cuántas personas están tomando el cercanías con origen en Atocha o en Chamartín y destino la T4, por ejemplo. Y hay público, ahora mismo hay público y es verdad que una de las cosas que tiene el tren es que es muy confortable, que vas de centro a centro. En España, antes que hablabas, perdona que lo remarque, porque es que España tiene la segunda mayor red de alta velocidad del mundo en ferrocarril después de China. Entonces,
ese debate que decías del tren como medio, lo tenemos gracias a estas infraestructuras y a que se ha desarrollado entre todos, ¿no? Pero ahora mismo ya se está utilizando, obviamente, si lo hacemos de una forma más confortable, bueno, veríamos los ejemplos que están sucediendo en otros países, donde en España además tenemos una ventaja, por ejemplo, que no tiene Francia. Es decir, cuando ves geográficamente Francia, París está en el norte. Si cogiésemos Alemania, pues la capital, digamos, Berlín, pues tampoco está... O sea, España tiene geográficamente Madrid en el centro perfecto, prácticamente geométrico, y llegar en 2 horas y media cada uno de los destinos, ¿no? Con lo cual, obviamente, esto lo refuerza todavía mucho más de lo que estaría. A mí me gustaría añadir una cosa, porque el tema de la infraestructura, de cómo llega supuestamente el tren al hub, al AT4, para verdaderamente creemos que para apostar por una verdadera multimodalidad y que se produzca ese trasvase ya total, si se puede hablar así, hacia el tren, es que esa infraestructura tiene que llegar dentro a la T4 y permitir una cantidad de llegada de pasajeros o de clientes a las horas y con la frecuencia necesaria para abastecer el largo radio, porque si no lo que se produce es un efecto contrario, porque si uno imaginemos a una familia con una abuelita y unos niños que tiene que irse al cercanía, coger las maletas, subirse, bajarse, entonces al final no va, ¿y qué es lo que hace? Entonces vuela desde Valencia a París y de París a Bogotá, o sea que se produce una fuga de carbono. Entonces lo que queremos justamente es una medida de descarbonización y de eficiencia para reducir las emisiones, el que el AVE llegue al AT4 en las condiciones propias para que se produzca esa conexión verdadera, igual que se produce en otros hubs de Europa. Claro. Jonathan, no eres el responsable de infraestructuras de Adif. No, debería estar pero igual te están compañeros de proyectos y de construcción aquí presentes, pero bueno, de acuerdo con lo que dice Teresa, o sea, lo que estamos trabajando en Adif es para que esa conexión sea lo más efectiva posible. Al final yo creo que se trata, nosotros como administradores de una red ferroviaria, se trata de ofrecerles alternativas válidas, más sostenibles posibles y más eficaces a un ciudadano, a la sociedad, un viajero que quiera. Y en eso estamos trabajando. Tenemos la conexión proyectada para la T4 Barajas con alta velocidad, como decía Javier, ya vamos en cercanías, y tenemos otras actuaciones para otras ciudades importantes, ¿no? Como pueda ser Alicante, en Barcelona, el Prat, de Rodalíes, conectar con el aeródromo, Sevilla, Girona, en distintas fases. Todo esto, tú has comentado, has dicho, vaya, no creo que sea tanto el poner, algunas veces sí, pero la planificación depende del ministerio y es el que va marcando un poco también esos ritmos, pero en distintas fases ya se están dando pasos para mejorar esas conexiones con los aeropuertos y que sean en condiciones lo más adecuadas posibles para facilitarla. Al final se trata de que el usuario del sistema de transportes aquí en España tenga una alternativa lo más eficiente y lo más sostenible posible. Y yo creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar todos conjuntamente, aprovechar las sinergias que existen entre los distintos modos de transporte que hay en el país y a partir de ahí empezar a desarrollarlo de la mejor manera. Claro, lo cierto es que es el mercado el que está ordenando la oferta y la demanda. Cierto. Es cierto que en los últimos, entre 2009 y 2019, el avión ha perdido más de 20 puntos respecto o frente al ferrocarril. Y como decía, pues es el mercado el que está regulando los usos y la costumbre de los usuarios. Pero dicho eso, Teresa, ¿estaría hoy en disposición, por ejemplo, Iberia de poder dejar de operar el puente aéreo, por decirte algo, donde compite con mucha fuerza la alta velocidad? Es vinculante, es vinculante, ¿eh? Voy a ser muy correcta, voy a decir, Iberia apuesta por la multimodalidad, pero necesitamos que el AVE llegue a la T4 en las condiciones que permita la frecuencia y con la facilidad física para que permita ese trasvase fácil y que podamos evitar la fuga hacia otros hubs y, por tanto, emisiones que son innecesarias. Claro. Ahí lo dejo. Y de momento hay que alimentar el hub, ¿no? Para llenar los aviones. Queremos que nuestro hub de Madrid sea un hub que pueda competir en las mismas condiciones que existen con otros referentes europeos, y creemos que es posible, que tenemos la infraestructura, pero que necesitamos del apoyo de las administraciones para avanzar hacia los nuevos retos y por supuesto estamos más que convencidos de que esto tiene que avanzar en ese sentido, no en otro.
Claro, igual os sorprendo a alguno pidiendo datos, pero Ana, no sé si tienes en mente cuál puede ser la capacidad de alimentación del ferrocarril de la alta velocidad a un hub como es Madrid-Barajas. ¿Sería similar al de los vuelos de corto radio? Yo lo que sí que sé es que ahora mismo la transferencia que se ha producido del avión al ferrocarril ha sido de un 60% del Ajá. tráfico, ¿vale? Ese 60% del tráfico puede ser que se incremente en los próximos años, pero otra cuestión que, al margen de la cuantificación que quería comentar, hilando con lo que ha dicho Teresa, es que al final las capacidades de las infraestructuras aeroportuarias tienen un límite superior. Sabéis que en Barajas estamos alcanzando ese límite superior y que tenemos que acometer inversiones y que tenemos que entrar en un nuevo ciclo inversor. Todo lo que sea aligerar nuestros terminales, nuestra infraestructura de vuelos de determinado tipo para poder dar cabida a otros, siempre es bueno, siempre y cuando sea el cliente el que decida transferir su modo de transporte de avión al ferrocarril. Es decir, que esa convivencia y esa coexistencia va a ser bueno para todas, para todos. Sí, perdón que añada, totalmente de acuerdo, capacidad de elección, ¿no? Dar al ciudadano la capacidad de elección para optar por un modelo u otro. Eso sí, como decía Teresa, dar la mejor o cubrir el mejor servicio. Es decir, no es el tren, como hemos dicho todos, no es el tren contra el avión ni viceversa. Al final es cubrirlo todo y que ese ciudadano de Valencia pueda optar o bien por ir en AVE o bien por un vuelo corto para conectar con Nueva York vía Madrid, pero que ese AVE realmente llegue de forma directa a la T4, bueno, a T4 porque está Iberia, a final, pero también pueda facturar desde el tren su equipaje para cubrir todas esas necesidades, darle la mayor comodidad y al final que ese ciudadano elija, es darle capacidad de elección. Y luego, hoy tenemos trenes muy eficientes, pero en el futuro tendremos aviones muy eficientes. En ese corto radio va a ser la exploración, vamos a hacer donde vamos a testear ese avión eléctrico, efectivamente, y de propulsión de hidrógeno. Y bueno, ahora tenemos este tren, pero ese tren antes no era como lo conocemos hoy. Tenemos que dar también tiempo a los aviones para que en un futuro, esperemos no muy lejano, que va a requerir de un tiempo, puedan ser lo más eficientes o más eficientes de lo que conocemos hoy. Al final es conveniencia, yo creo que, como se ha dicho aquí, es multimodalidad y dar esa capacidad de elección al ciudadano, ¿no? Lo que parece claro es que el sector aéreo, casi me atrevería a decir, llega tarde a un momento en que está recibiendo alta presión desde la Unión Europea, desde la Comisión. Tenemos encarecimiento del derecho de emisiones, tenemos una hoja de ruta en uso de SAF, que bueno, ya veremos, pero no hay industria de SAF para proveer al sector. Tenemos un posible impuesto al queroseno en vuelos intraeuropeos, es decir, la presión es altísima y el debate parece que no se frena en ese punto. Aquí tenemos dos visiones. O sea, que puede ser Teníamos que haber separado. Se ha hecho mucha cosa y mucha eficiencia, pero bueno. Sí, y tampoco son contrarias. Yo sí creo que quizá tú que eres más del sector de siempre, ¿no? Yo que vengo más de fuera, creo que a lo mejor el pecado ha sido que el sector no ha sabido comunicarlo suficientemente, con claridad suficiente, porque es un sector muy técnico, complejo y no es fácil tampoco explicar lo que se hace. Pero yo creo que ahora ya sí, ante la presión, sí que se ha reaccionado y creo que ahora ya la cosa es muy distinta y se está aprendiendo a comunicar, se está aprendiendo también a comunicar cosas distintas. De hecho, en Iberia hemos hecho un ejercicio también de empezar a hablar no solo de todas las medidas que se están haciendo de descarbonización, sino también girando hacia cuál es el impacto social de la aviación, qué significa para la sociedad, cómo aporta, en qué términos, no solamente en PIB y en empleo, que es mucho, pero sino también aporta, ya tú hablabas, pues si dijéramos de bienestar, de prosperidad, en términos de la gente que viaja tiene una ilusión, conecta personas y familias, favorece el intercambio cultural, también en situaciones de emergencia. La pandemia fue crítica la aviación y súper esencial. O sea que hay un valor ahí social
del que no se hablaba y que ahora también se está empezando a comunicar justamente para conectar con la sociedad. Esta es mi opinión. No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿eh? Yo lo que quería decir es que, pero el problema ha sido precisamente ese de comunicación. Se viene haciendo muchas cosas, yo creo que bien, es verdad que, bueno, pues contamina un 2% le podemos responsabilizar a la aviación de un 2,5 o 3% de emisiones de CO2 a nivel global, es mucho poco, no me atrevo, no soy técnica, no quiero decirlo, hay medios u otros sectores contaminan más, hay otros que menos, pero lo que quiero decir que sí que ha habido un problema de comunicación, porque a lo largo de los tiempos sí que se ha hecho cosas, se han invertido mucho en eficiencia. Los aviones de hoy en día son un 25% más eficientes de los que, o sea, un Neo, un 320 Neo es un 25% más eficiente del avión que viene a suplantar, ¿no? al que reemplaza, gracias, que no me salía la palabra gracias, y eso el sector siempre se ha quedado un poco escorado, un poco escondido y reticente a explicar, y se han hecho muchas cosas. ¿Qué hay que hacer mucho más? Hay que hacer mucho más, empezando por el combustible sostenible, que lo necesitamos, que es la solución a corto plazo más efectiva y realista porque bueno, ya existe para esa organización que perseguimos, pero que bueno, pues el producto es escaso y es muy caro y hay que producirlo a escala. Y aquí aprovecho, meto mi titular y mi lema de pedir a la administración que nos acompañe en esta transición ecológica con incentivos, no a nosotros, sino a los productores de SAF, que allá donde voy lo meto, por si alguien lo escucha, alguien de la administración, pues Claro, que lo apunte. claro. Aquí, bueno, igual conviene aclarar que, no sé, que la infraestructura aeroportuaria se financia con las tarifas que pagan o cubren las aerolíneas y, en este caso, en último caso, los viajeros a través de los billetes. La infraestructura ferroviaria es sostenida por los presupuestos generales del Estado y se amortiza, quizá más a largo plazo, desde el punto de vista social, por el uso de los viajeros, y posteriormente económica con el pago de los cánones. Y pregunto a los señores del sector ferroviario, ¿tiene mucho margen de desarrollo el ferrocarril aún en España? Hemos pasado por una primera fase de liberalización, tenemos 3 jugadores, que no los hay en Europa. Vamos a abordar una segunda fase de liberalización. Cada vez hay más tráfico. Hemos marcado en 2023 récord de tráfico ferroviario y también aéreo. ¿Hay mucho por recorrer en el ferrocarril de alta velocidad? Respuesta corta, sí. O sea, yo tengo la suerte o la desgracia de que llevo solamente 3 años en Renfe, entonces entra un momento muy bonito de la industria donde estamos liberalizando un montón de retos y con esa experiencia previa se ven que hay un montón de oportunidades. Es decir, el año pasado, en 2023, el año que acaba de terminar, Renfe ha tenido su segundo mejor año de toda su historia en términos de número de viajeros, con más de 520 millones de viajeros y que supone un incremento del 19% frente al 2022. Y aún encima hay otros operadores que están teniendo también otra parte de la tarta, con lo cual muchas veces no se trata de estamos quitando pasajeros al avión o tal, porque a veces somos complementarios, sino que es que el mercado, y lo vemos todos en nuestras propias vidas, está creciendo y no sabemos dónde va a llegar. La red está creciendo de forma brutal, es decir, tenemos alta velocidad desde hace algunas semanas a Asturias. Dentro de unas semanas se amplía a Galicia, al resto de Galicia, que ya llega a Orense, pero va a llegar el AVE a Coruña, a Vigo y a otras ciudades. Acaba de llegar a Murcia el año pasado y aún nos quedan unos cuantos por construir, que nuestros amigos de Adif acaben las obras que hay en determinadas rutas, pero es que me hace gracia porque hace unos años el debate, y ahora mencionar la parte de financiación, el debate era si teníamos que extender la red de alta velocidad a toda España, si todas las ciudades tenían que tener AVE o no, y hoy el debate ha cambiado completamente. Hace 5 o 6 años este debate no existía y era otro, ¿no? Entonces, yo creo que desde un punto de vista comercial, que además es a lo que me dedico, sí, la oportunidad es enorme. Claro. A modo de desenlace ya, si queréis una intervención muy breve, cada uno de vosotros, ciñéndonos al leitmotiv de la mesa, que es el reto del tren frente al avión en los vuelos cortos. Más o menos hemos conocido con claridad vuestras posiciones. Vemos que no hay enfrentamiento entre ambos modos y que sí hay retos por la descarbonización, especialmente desde el lado aéreo. Ana, una conclusión.
Bueno, pues como conclusión, simplemente comentar aquí a todos los asistentes al evento y también a ti, el resto de mis compañeros seguro que me lo han escuchado decir en alguna ocasión. AENA ha elaborado una estrategia de sostenibilidad en 2021 y además pues un capítulo específico para el plan de acción climático, y fijaros lo interiorizado que tenemos la colaboración con otros modos de transporte, que hay un epígrafe dedicado a la promoción de la multimodalidad sostenible. Esto significa que estamos involucrados, que estamos trabajando en ello y que asumimos nuestra labor de conectar personas, no solamente en lo que tiene que ver con el trayecto de avión, sino también en el hacia y desde el aeropuerto, y además de forma sostenible. Ajá. Carolina. Pues yo diría que, a ver, la aviación será sostenible o no será, y ahí entra como solución clave la intermodalidad. No es el avión contra el tren y viceversa, pero tampoco tiene que darse la prohibición. Tiene que darse hay que promover, hay que incentivar soluciones que efectivamente descarbonicen, y ahí está el combustible sostenible, SAF, y también está la intermodalidad. Y esta tiene que ser real y efectiva, y eso pasa por un AVE directo a la terminal, sin transbordos, con frecuencias suficientes que cubra todas las necesidades del pasajero, todas las necesidades que hasta ahora, o todos los servicios que hasta ahora está prestando el avión. Teresa. Como me ha hecho un barrido de todos, yo añado solamente que todo eso, además, con la necesaria colaboración y alianzas y diálogo con la administración pública y el gobierno. Jonathan Sánchez. Como conclusión, bueno, no sé qué puedo añadir un poco más a lo que ya se está comentando. Muy de acuerdo con lo de la colaboración, con lo de la multimodalidad. Yo creo que materializar ese deseo que tenemos todos, ¿no?, de que sea una multimodalidad adecuada, eficiente y sostenible, por sí sola va a favorecer ese trasvase hacia el modo menos contaminante en ese sentido, ¿no? Ha comentado Javier los datos del crecimiento del transporte de viajeros. Nosotros también nuestros informes agregados con todos los operadores, la liberación del mercado, la nueva puesta en servicio de nuevas líneas, han hecho posible que año tras año estemos recuperando ya no solo los niveles prepandémicos, ¿no?, sino teniendo niveles récord históricos, ¿no?, con 200 millones de 3 kilómetros el año pasado a través de nuestra administración. Yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente todos para lograr que esa multimodalidad sea efectiva, y a partir de ahí se verá cómo la propia desarrollo natural de los movimientos de las personas se irán hacia el modo de transporte más Muy bien. ¿Y el representante de Renfe, Javier Marín? Pues por aportar un poquito algo diferente, como decía, como recap un poco, yo creo que es muy sano que entre compañías aéreas y operadores ferroviarios estamos trabajando ya juntos e interesados en la búsqueda de soluciones, que es muy interesante este debate, y que antes, cuando nos preguntaba si era nuestro competidor, yo diría que el gran competidor del tren a día de hoy, y que no está hoy en el debate y a donde sí que queremos convencer a sus usuarios para traerlos el tren, es el coche privado. Ajá. Es decir, cómo traer a la gente que va de Madrid a Barcelona, de Madrid a Valencia en coche privado, que tiene una cuota importante, pues hacer cada vez que el tren sea más atractivo y que sea una opción. Que ahí sí que lograremos mucho de este objetivo. Lo que estábamos viendo y lo que decía aquí antes los datos, yo los datos que tengo al final es: en un Madrid-Barcelona el 81% de la cuota la tiene el tren. En un Madrid-Valencia, que sí sería una de estas rutas que sería potencialmente impactadas por esta norma, está el 93% del tren. O sea, yo creo que ya la demanda se ha ido adecuando. Nos queda el reto del tema del coche. Claro. Pues España es un país ubicado en la periferia de Europa. Pasémonos al otro lado del Atlántico, California o Florida. ¿Qué serían de ellas sin el avión, sin la conectividad aérea, ¿no? Bueno, pues España es un caso similar en sus conexiones con Europa, en sus conexiones con América, y estamos hablando del medio y largo radio, pero probablemente también en las conexiones en el corto, sencillamente por una cuestión de vertebración del territorio, por ocio, por negocio y por cuestiones personales. Ya no hablemos de las islas y demás. Probablemente tendremos avión para años y años, para décadas. Por supuesto, nos va la vida prácticamente en la descarbonización y en que el sector sea capaz de andar esos pasos, y también de que
en que el tren de alta velocidad, especialmente porque el de cercanías está muy implantado, el de alta velocidad, pues arranque esos usuarios del vehículo privado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y reitero gracias al Instituto Tecnológico Hotelero por fomentar este debate y por invitarnos. Gracias.